Bien, continuamos con esta entrevista con Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa. ¿Ustedes, hay alguna diferencia fundamental, palpable entre la educación privada preuniversitaria y la educación pública? Se puede decir que pues en los colegios, quizás si hablemos de clase media por ahí, si hay una mejor formación, si los chicos salen mejor formados que en la educación pública. Mira, es muy interesante lo que estás planteando porque el mundo de la educación privada que en el país venía atendiendo, hay que ver cómo se van a ajustar las estadísticas este año, pero venía atendiendo entre el 20 y el 25% de la matrícula, es muy diverso, muy heterogéneo. En un momento teníamos por el 2005 4.200 instituciones educativas. Eso ha ido reduciéndose sistemáticamente. Del 2018 a la fecha han cerrado 864 centros educativos como consecuencia de la pandemia y 84.000 estudiantes han quedado por fuera de un centro educativo que los atendía con algún tipo de contraprestación o de pago de parte de la familia, que hoy presionan a el sector público, y como es un derecho garantizado en la Constitución, la educación, hoy el Ministerio de Educación tiene que recurrir a estrategias complementarias para poder absorber una matrícula que no estaba previsto que estuviese en el sector público. Pero en O sea, términos... esa es la esencia de la sobredemanda que tiene ahora el Ministerio de Cupos, Tiene mucho que ver con eso, o tiene un gran mucho... componente. Ese es el gran componente, digamos, no Okay. todo se explica por este factor, como la mayor parte de las cosas en la vida, que es multicausal, pero hay una fuerte determinación sobre esta presión que está generando sobre la oferta pública, un exceso de demanda que estaba siendo atendida por centros educativos privados y que hoy no encuentran o cupo o, digamos, ofertas al alcance del bolsillo de esa familia. Y por eso tienen que ir a atenderse en el sector público. Pero en términos de calidad, la verdad que obviamente hay algunos centros educativos que atienden a una élite social, económica y cultural que tiene un nivel de desempeño, pero esos son los de menos magnitud. En términos sistémicos, y esto es importante decir lo que es en términos sistémicos, la educación privada no ofrece una calidad significativamente mayor a la que se encuentra en el sector público como promedio. Y también es importante destacar que la oferta privada ha tenido muchas dificultades en este tiempo para poder, digamos, competir en el mejor sentido de la palabra en un mercado donde el sector público también ha captado a educadores talentosos, porque ahora los recursos que el sector público maneja y los salarios que le permite pagar a esos educadores son más competitivos muchas veces que en el propio sector privado. Esto entonces afecta el comportamiento y el resultado de la calidad de los aprendizajes en ese sector. Cuando miramos qué pasa a nivel internacional, una buena medida es ver cómo le va en términos de aprendizaje a los estudiantes del decil de más altos ingresos del país respecto a el decil de más altos ingresos de otros contextos, o cómo se comporta. Lo que nos permite evaluar la prueba PISA, que justamente mide el nivel de competencia de los estudiantes en los 15 años de edad, es que los estudiantes, el 10% de los estudiantes que provienen de los hogares más ricos del país, se comporta como el 10% de los hogares más pobres de Chile. Entonces, o de Israel, muy cercano al 10 o al 20% en Uruguay. Es decir, hay una oportunidad también de crecer en ese nivel de aquellos hogares que representan al 10% de la estructura de distribución de ingresos más alta. Obviamente hay excepciones, hay algunos centros de prestigio y de escala internacional que se miden con
parámetros internacionales, pero no mueven la aguja esos. Y a eso también me refería cuando hoy decía, hay muchos buenos ejemplos en la República Dominicana de calidad de la educación, pero que no son extrapolables al sistema, en un sistema que a veces olvidamos es muy grande, porque la estructura demográfica del país es de un país joven. Tú tienes más de 2.100.000 estudiantes en el sector público, casi 500.000 en el sector privado, y por tanto cuando hablamos de la magnitud del presupuesto, que es muy grande, porque esa cantidad que anunciábamos hace algunos minutos representa una capacidad de ejecución de 12.3 millones de dólares por día, cada día del año, cuando uno lo hace por el presupuesto por estudiante, claramente se diluye. Claro, Otros países que tienen presupuestos tal vez equivalentes en PIB a la República Dominicana, pero tienen una cohorte muy diferente y volúmenes de población menores, entonces la inversión por estudiante aumenta y ahí es donde se dan las brechas. ¿Cómo no? Hay un tema también que estamos viendo, cuál ha sido su utilidad o no, el aspecto de la tanda extendida. Estamos sacando el beneficio que realmente ese tiempo los chicos permanecen en la escuela después que terminan la labor docente de la interacción con el profesor recibiendo su docencia. ¿Qué ustedes han visto ahí? Mira, básicamente en las evaluaciones que hay disponibles hay una pequeña ganancia en términos de calidad de aprendizaje de los estudiantes bajo la modalidad de jornada extendida, pero es muy pequeña y teniendo en cuenta que la jornada extendida cuesta el doble que la tanda simple, la tradicional tanda simple, puede y debe rendir más. Ese sería el diagnóstico. No hay una relación proporcional entre la inversión que se hace con el beneficio marginal. Beneficio marginal. No lo podría haber dicho mejor. Esa es la conclusión. Por lo tanto, hay que exigirle mucho más a esa jornada extendida porque sí, digamos, es un camino y es un camino también de equidad porque los estudiantes que vienen de las familias de más altos ingresos siempre han tenido jornada extendida. Claro. Y esta es una forma de también darle la oportunidad a la familia de liberar tiempo y poder hacer actividades remuneradas, de asegurar la nutrición y alimentación escolar en los estudiantes. Así que tiene una serie de externalidades positivas, pero en términos de la esencia del Ministerio de Educación, que es si los estudiantes aprenden o no, el modelo tiene que rendir mucho más. Claro. Volviendo al tema de la calidad, en el 2006 acompañé me invitó la entonces ministra de Educación a un viaje a Alemania que tenía, y tenía un encuentro con la más alta autoridad educativa de Berlín. Y cuando estábamos en la reunión, o sea, que la ministra de aquí le hablaba, bueno, pues del pesar por el tema de la calidad y el tema de todo esto, y entonces, bueno, para ver cómo ustedes colaboran con nosotros, porque ustedes... Y a mí me extrañó que dicen, mire, nosotros también tenemos problemas. Claro, debe ser desde su punto de vista de un país desarrollado, pero me llamó la atención que dijo, no crea que nosotros también no confrontamos ese problema de la calidad de la educación, y es un debate que siempre se está generando. O sea que también en los países desarrollados, claro, guardando la distancia, pero parece como que siempre es un tema de debate. Ningún país del mundo está conforme con su sistema educativo ni con los logros que exhibe. Finlandia, que ha sido por muchos años un modelo a seguir, que le ha ido muy bien en las pruebas PISA y por muchos años lideró el ranking, ha considerado que su sistema educativo entró en crisis. Y así lo ven, porque claramente el sistema educativo que nosotros hemos heredado y que todavía sigue reproduciéndose era funcional a un modelo de sociedad que dejó de existir ya. Así es. Un modelo basado justamente en una lógica industrial, en una lógica de preparar a un ciudadano para respetar la ley y para tener conocimientos mínimos con el cual insertarse en un trabajo desde los niveles más
o menos calificados y ascender en la trayectoria de su vida a puestos de mayor responsabilidad. Hoy ese mundo ya es, digamos, un animal en extinción. Sí. Ya son muy pocos esos ejemplos que se puedan registrar, si es que hay alguno todavía. Hoy el dinamismo de la economía, de lo que se le exige a los jóvenes como competencias para insertarse en el mercado de trabajo, con el vértigo y la incertidumbre que hay que ser capaz de administrar, con las habilidades que tienen que dominar para insertarse en un mercado global, dominando una segunda lengua, manejando equipos tecnológicos, todas competencias que en el mundo hoy son demandadas y no falta mucho, y de hecho ya lo hemos visto durante la pandemia, que todos competimos en un mercado global. Sí. Ya uno puede ofrecer sus servicios desde su hogar a la empresa de su localidad, del país, pero también del mundo. Y eso también ocurre para aquí. Entonces, este reordenamiento de una sociedad que todavía no termina de consolidarse, y la pandemia la ha claramente sacudido en sus raíces, es lo que tiene a los sistemas educativos del mundo reajustándose permanentemente. No en vano, las Naciones Unidas ha convocado a una asamblea global con presidentes, no solo con ministros de educación, a decir, tenemos que discutir cómo vamos a formar a nuestros ciudadanos y qué es lo que necesitamos que todo ciudadano del mundo adquiera, domine y sea capaz de trabajar, porque hay temas vinculados a la instrucción, es decir, a adquirir competencias, pero también a desarrollar habilidades y conductas que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, que tienen que ver con la cultura ciudadana y una cultura de paz que cada vez se hace más necesario en sociedades que en todos nuestros países se han vuelto cada vez más violentas. Así que ahí hay un desafío enorme porque se le demanda de todo a la educación. Claro. Bueno, otro tema aquí que crea controversia y por supuesto dentro de lo que nos inscribimos en que el concepto, porque además no solamente como derecho fundamental, la educación tiene un carácter obligatorio universal y además todos los pactos y convenciones que sean, los estados se han comprometido con el tema de la educación y no importa el tema de estatus migratorio ni nada por el estilo. Bueno, la discusión que si hay una gran cantidad de niños o adolescentes haitianos, si el asunto pues si están legal estamos hablando en términos por supuesto de sus condiciones migratorias, etcétera, etcétera. Obviamente desde mi punto de vista, y aunque lo que estoy es para entrevistar aquí, yo entiendo que lo mejor que nos conviene es que cualquier inmigrante pues sea una persona bien formada y bien preparada. De manera que en ese sentido, pues a veces se quedan, bueno, que si en la frontera hay más chicos de hijos de inmigrantes, etcétera, etcétera. El tema para ustedes es de carácter universal, la educación, ¿verdad? Debe ser para todos. Sin duda, porque la educación no es la que provoca las corrientes migratorias. Las corrientes migratorias generalmente están dadas por la búsqueda de una oportunidad de vida mejor o por escapar a determinadas situaciones que a veces tienen que ver incluso con la propia seguridad y la integridad de las personas. Entonces, dada ya la migración y tomada como un dato, no como una variable, como tú bien señalas, es lo mejor que le puede pasar a un país tener a sus migrantes bien formados, que conozcan la ley, que la respeten, que se integren para evitar crear guetos. Pero además esto es de ida y vuelta, o sea, todos nuestros países son receptores de migración y, digamos, exportadores de talento hacia el mundo en diferentes ámbitos y en un mundo de fronteras abiertas en el que las personas tienen la libertad de buscar su proyecto de vida en distintos contextos, es saludable que el que reside en el territorio pueda recibir esa educación como una forma de integrarlo a la comunidad. Porque hay experiencias en Europa, sobre todo, de
corrientes migratorias que no tienen nada que ver con la cultura occidental, que han formado sus guetos, y hay verdaderos problemas. Hay que ver lo que ocurre en algunas zonas de Francia, muy cerquita a la periferia de París, lo que ocurre en Alemania con la comunidad turca, lo que ocurre en Inglaterra con la comunidad musulmana. Entonces, es importante porque la educación no solamente es lo que hablábamos hace un segundo, aprender competencias o conocimiento, es también formar identidad, formar un ciudadano, aprender a respetar las leyes del lugar, los símbolos del lugar, sentirse integrado con esa comunidad para, bueno, defenderla también en su medida y no importar con ese inmigrante culturas o conductas que nada tienen que ver con la idiosincrasia local. Eso, a nuestro juicio, es muy importante mantenerlo, porque quienes se fueron por esta otra línea hoy tienen el problema de esos guetos, de esas comunidades cerradas, donde, por ejemplo, hace poquitos días... No integrada. No, hace poquitos días leía una noticia en el New York Times, en un barrio cercano a Londres también, que una persona entró con su crucifijo en señal de ser cristiano y, como esa era una zona musulmana, sufrió un ataque en virtud de ese tipo de conductas. Entonces, eso es producto de no haber integrado correctamente a esas poblaciones a lo que es el inglés. Nosotros creemos también que hay una clara identidad de lo que es ser dominicano, y esa integración ha resultado también en el pasado, porque esas corrientes migratorias no son de este momento, ha sido histórico, y no ha habido problemas de integración, sino creo que todo lo contrario. Además, cuando usted es formado académicamente en la generalidad de los casos, usted es una persona tolerante, o sea, para que bueno, que respeta cualquier credo, cualquier manifestación cultural, etcétera, etcétera. O sea, eso se supone. Finalmente está el tema del sindicato, de la Asociación Dominicana de Profesores. Ellos a veces lo ven a ustedes como que ustedes no les tienen mucho cariño a ellos, y realmente que si bueno, porque ellos lo que quieren es la privatización de la educación. Yo no sé cómo se podrá privatizar la educación en un país como este, donde ya lo que hemos visto es lo contrario, que el sector privado pues se están cerrando esos colegios. El sector público tiene que dar pues por obligación, tiene que darle cobertura a nuestros chicos. ¿Ustedes tienen alguna recomendación, alguna situación en torno al sindicato? No, nosotros primero aclarar que Educa no tiene en la agenda ni en su espíritu el concepto de privatizar la educación. Nosotros entendemos que la educación es un bien público y como tal puede ser provista por el Estado o por organizaciones del sector privado, que tienen que sí estar siempre reguladas por una política nacional que nadie mejor que el Estado la puede representar, por justamente preservar este tipo de conceptos. Es un servicio público que el sector privado puede intervenir, pero es un servicio. Es como el transporte, por ejemplo. Como el transporte o como la salud. Como la salud. Exacto, sí. Para usar el ejemplo de la medicina, claro, que hoy utilizamos en el primer bloque. Creo que ese es el espíritu de Educa. Y respecto a la relación con el sindicato mayoritario, siempre ha sido una relación de respeto. Nosotros le hemos reconocido incluso el derecho, como lo hace la Constitución y las leyes, de poder expresar su disconformidad, incluso de poder protestar, pero que esas medidas de lucha no se contrapongan contra el derecho de los niños y de las niñas a recibir educación de calidad. Porque hubo años recientes, previo a la pandemia, donde en algunas localidades del país se perdieron hasta el 40 o 45% de las jornadas. Eso es inaceptable, porque además termina perjudicando a los más pobres. Claro. Entonces, nosotros decimos, bienvenido todas las reivindicaciones y todos los planteos, sin que esto esté afectando este derecho que a nuestro juicio tiene una categoría superior. Pero fuera de eso hemos tenido una relación de respeto, de mancomunión, hemos trabajado juntos, de hecho formamos parte de varias comisiones con el Consejo Nacional de Educación, con los delegados de este sindicato en presupuesto, ahora en la revisión de la reforma de la Ley 6697. Hay muy buenos amigos que tenemos allí,
Pero siempre esa es nuestra recomendación, sean creativos en la hora de reclamar y que eso no afecte el derecho de los niños a Claro, recibir educación. claro, claro, claro. Yo me inscribo en eso. Yo para nada estoy de acuerdo con que la hora de la docencia se utilice de que para abandonar las clases, para paralizarlas. O sea, eso es porque siempre es al más pobre que se está afectando, porque quizás el hijo mío se mantenga recibiendo la docencia. En el plano finalmente ya de las universidades, para formar los profesores, creo que ya ahora un poco se ha estado variando, pero antes cualquier estudiante que no tenía aptitud, que no tenía inclusive vocación para otra profesión, llegaba al magisterio. Bueno, ahí tengo un salario más o menos y tengo una protección del sindicato y eso como que se replicaba. Entonces, de que quizás no era el mejor estudiante. ¿Cuál es la recomendación de ustedes en ese sentido? Sí, señor, tú acabas de describir lo que ocurría en la educación dominicana, que aquellos estudiantes que no encontraban otra opción, incluso a veces por falta de talento, terminaban recalando en la educación y se instaló en el imaginario colectivo esa frase que el que no da para otra cosa se mete a maestro. Eso fue terrible. Así es. Eso ha ido cambiando afortunadamente porque producto del aumento de las mejoras salariales que ha recibido el magisterio ha atraído a talento y también se han tomado medidas para regular el ingreso a la carrera docente haciéndolo más exigente. La normativa 0915 que fue promovida por la entonces ministra de Educación, Ligia Amada Melo, marcó ese camino. Por eso nosotros hemos estado siempre en disposición de revisar esa normativa, si así se entiende, pero para hacerla aún más rigurosa, claro, para hacerla más efectiva en evitar que llegue a la educación alguien que no tiene las competencias ni tampoco la vocación. En esto es como en la medicina, o sea, volviendo a esa alegoría, claro, que hoy hemos utilizado durante todo el programa, un médico que no le gusta tratar con pacientes no puede ser un buen médico. Así es. Esa persona tiene que buscar en otros ámbitos de la sociedad su desarrollo personal. En el caso de la docencia pasa exactamente lo mismo y al igual que al médico cuando le entregamos a un hijo para que lo examine, nosotros le estamos entregando a nuestros hijos, a los maestros para que formen sus cerebros. Eso tiene implicancias todavía mayores en la trayectoria de vida de nuestros hijos y nuestros menores a cargo. Bueno, yo creo que hemos manejado más o menos en la apertura ya de este año escolar los retos que tenemos como sociedad, todos, porque no es un asunto de la comunidad educativa nada más, sino todo como sociedad, es lo que aspiramos. Y bueno, lo que debemos apostar es que este año escolar se comience, pues ahí parece una voluntad también del nuevo ministro de que las cosas también vayan mejorando y apuesta a eso y todos debemos apostar a esa mejora que necesitamos en la educación, porque eso es una piedra angular y sine qua non para lograr el desarrollo que siempre aspiramos como sociedad. Y creo que eso es lo más importante. Sin duda, quiero enfatizar en eso último que tú decías, porque es la oportunidad para que cada padre, cada familia reclame por más y mejor educación en sus comunidades, que estén atentos a lo que ocurre en sus centros educativos, que estén vigilantes de lo que pasa con sus hijos. La pandemia dejó eso positivo, volvió la familia a la escuela, no hay que perderla. Así que por favor, aquellos padres, aquellas madres que nos estén viendo, a estar atentos, a estar cuidando y a estar reclamando por si la escuela está cerrada, si no fue el maestro, déjelo saber a las autoridades locales, háganos saber a nosotros en Educa, emitan una voz sobre esto, porque es muy importante mantenerse vigilante de lo que ocurre, porque la educación es una responsabilidad de todos, de la familia, claro, de instituciones como las nuestras, del gobierno y por supuesto de los comunicadores, claro, como ustedes, que hacen un excelente trabajo al respecto. Claro. Y ahora hay una gran posibilidad de comunicar eso, porque está al alcance de toda la población, están las redes sociales, suba esto, si aquí se cerró por tal y tal cosa, y uno lo replica y entonces
nada, eso es lo que necesitamos, impartir docencia y mejorar la calidad. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.